Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera y última sesión del Pentecostalismo Clásico. Qué bendición tener al doctor Hugo Aldana y sus ponencias han sido muy detalladas, muy profundas, teológica e históricamente. Muchísimas gracias. Entonces, no le voy a quitar más tiempo. Doctor Aldana, por favor, bienvenido. Esta es su clase. Muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar de nuevo. Bien, en la primera sesión les planteé la importancia de cómo la iglesia o el movimiento pentecostal tienen un cuadrilátero doctrinal, eh, que más que lo mencionaré en algún momento en esta ponencia, cuando hablamos de la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Y esto se debe, por lo que hoy vamos a plantear, se debe al hecho de que nosotros necesitamos tener algo que en el mundo teológico se le ha llamado el cordón de tres hilos, que tiene que ver con la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Estos tres términos, cuando los conjugamos, hablamos de la ortodoxia, cuando hablamos de la doctrina correcta, ¿verdad? No nos referimos al movimiento ortodoxo como tal, sino a la ortodoxia, la doctrina correcta, cómo saber que la estamos manejando bien. Luego, la ortopraxis, cómo saber que nuestra práctica está siendo la adecuada. Y la ortopatía, que es cómo sé que estoy sintiendo correctamente. Lo dijo en algún momento el extinto Dallas Willard, cuando escribió uno de sus famosos libros, Renueva tu corazón. Él hablaba de que nosotros primero, antes de hacer las cosas, primero tenemos pensamientos, y esos pensamientos vienen de lo que nos influye. Luego tenemos sentimientos que vienen de nuestros pensamientos, luego vienen las acciones y luego los compañeros, con quienes vamos a desarrollar esas acciones. Entonces, si tenemos una influencia, ahora dándole una aplicación a lo que hemos estado tratando, si tenemos una influencia adecuada y tenemos una enseñanza correcta, entonces tendremos nuestro grupo doctrinal, lo tendremos sólido, que sería nuestra ortodoxia. Por lo tanto, de nuestra ortodoxia vendrá nuestra práctica, la praxis, donde ningún pastor, ningún líder dejará pasar en su iglesia ninguna eh, propuesta teológica que no sea aquella que está enmarcada dentro de su ortodoxia, y por lo tanto también tendrá un sentir o una ortopatía correcta, porque tiene la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía en línea, en este caso con una forma de hacer teología. Eh, si no tenemos estos elementos, entonces el problema que vamos a tener es que iremos por cualquier parte, que es lo que pasa con muchísimos líderes y pastores de nuestro tiempo. Entonces, planteado el cordón de tres hilos en el mundo de la teología, entonces vamos a hablar hoy de las olas del pentecostalismo. Estamos ahora mismo listos a presentarles. Hablaremos desde el pentecostalismo clásico hasta lo que conocemos hoy como el neopentecostalismo, que cuando hablamos de neo, pues es algo nuevo. Lo curioso de hoy es que todas surgen en el sur de California. Estamos hablando de que surgen en este contexto, y alguien le ha llamado al sur de California la cuna del evangelio, porque aquí es donde surgen las denominaciones icónicas, ¿no? Las icónicas, sobre todo las pentecostales. Y estamos hablando de que el impacto ha sido tan fuerte que se calcula que unos 600 millones, imagínense, estamos hablando como de 1.000 millones de cristianos en el mundo, estamos hablando del 60-70% con un número conservador, estamos hablando de pentecostales. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Significa que si el mundo pentecostal no estaría accionando en estos últimos años de la historia, tendríamos un atraso significativo en el mundo. Entonces, esta evidencia, este número lo soporta
una evidencia de la importancia del Espíritu Santo. Bien, todos los movimientos pentecostales parten del principio primigenio que es el Espíritu Santo quien los propicia. Y eso vamos entonces a dejarlo claro. Solo que ya al pensar en los diferentes movimientos, ahí vamos a tener algunos detalles que hacen de cada una de las olas, se le ha llamado olas, de cada una de estas olas o de cada de estos movimientos que tenga su particularidad y sus diferencias. Por ejemplo, el pentecostalismo clásico, que es el que aparece a su mano izquierda, es de fuente lucana, es decir, su teología vendrá a partir de Lucas y principalmente el libro de los Hechos, que ampliamente explicamos en la sesión anterior. Por lo tanto, es una teología arminiana, wesleyana y pentecostal. Expliqué algo de eso en la primera sesión y hoy vamos a ahondar en algunos aspectos de sus diferencias con las otras posturas. Luego tenemos unos años, unas décadas posteriores, lo que se conoce como el movimiento carismático o el carismatismo, que se va a pegar un poquito más a la teología juanina y a las epístolas paulinas y empieza a haber una fusión de el arminianismo clásico, pero empezando a tener más principios calvinistas, ¿verdad? Principios calvinistas en su manera de entenderlo y pensarlo, y no va a ser un movimiento que genera de inicio una o varias denominaciones, sino será un movimiento que va a permear las iglesias históricas, dentro de ellas la episcopal o anglicana, permeará también el mundo luterano, y otras denominaciones, incluso el movimiento de la renovación católica. Y luego tenemos la tercera ola, que es un concepto completamente neopentecostal, y esta ola viene con sus variantes, que es muy centrada en los criterios paulinos y será calvinista, completamente calvinista. Entonces, en esta sola gráfica, nosotros podemos darnos cuenta cómo el movimiento va a cambiar de un movimiento arminiano a un concepto completamente neopentecostal. Hemos de decir y aclarar que estas variantes se manejan más a nivel de la academia por su entendimiento, pero que la gente de a pie a veces no sabe ni qué diferencia hay entre una o la otra iglesia. Eh, Cuando estaba allá por el año 2009 o 2010, una de las profesoras de historia en la universidad nos mostraba que para aquel momento habían en los Estados Unidos aproximadamente unos 60,000 concilios. Es decir, habían 60,000, dirían en inglés, headquarters, ¿verdad? 60,000 grupos que tenían una o más congregaciones en los Estados Unidos y que sumaba, de acuerdo a la estadística presentada en aquel tiempo, otras 20 a 30,000 en el resto de Latinoamérica. Entonces, puede usted imaginar estos 60, 70, 85,000 grupos evangélicos en Estados Unidos y Latinoamérica, pensando en la definición de cada uno de ellos, sería quién es arminiano, quién es calvinista o medio calvinista, porque aquí en muchos de estos grupos pentecostales hacia abajo que no tienen, como ya vamos a ver, no tienen necesariamente un cuadro o un trabajo doctrinal bien hecho, entonces tienen una mezcla de doctrinas ahí que es verdaderamente impresionante. Bueno, dicho esto, que nos da un poquito de ayuda, seguimos entonces, eh, y este cuadro nos habla a nosotros de cómo en el siglo XVIII Juan Wesley y el metodismo empiezan a hablar. Juan Wesley empieza a hablar de la importancia de comprender que en la Biblia él ve dos obras de gracia muy claras. Después de la salvación, Wesley plantea que hay una santificación que se ve originalmente de dos maneras. La primera es que hay una crisis
pero también hay un desarrollo de esa santificación. Entonces, se empieza a hablar de que la conversión es una primera obra de gracia y que hay una segunda obra de gracia que Dios opera posterior a la regeneración. Y entonces esta obra de gracia que va a ser operada se le va a llamar la santificación, pero que esta santificación tiene un momento de crisis o un evento, y posterior a esa santificación, entonces viene una progresión, la santificación progresiva. Esto fue el movimiento de santidad, viene y toma esto y siguen predicando del asunto, y se hablaba de las dos obras de gracia, la salvación y la santificación, como una crisis y como un sistema que va progresando en la vida del cristiano. Pues más que un sistema, una forma de vivir que lo lleva hasta el perfeccionamiento de la persona. Y aquí empezaron a ver las posturas, si esta santificación se hablaba de la erradicación del pecado original, y luego otros hablaban del completo control del pecado, pero no se utilizaba para nada el bautismo del Espíritu Santo, sino se usaban estas dos obras como lo vimos en la primera clase. Luego, cuando empieza a ocurrir que hay desde Topeka, Kansas, y luego el movimiento de 1906 de la calle Azusa, entonces el pentecostalismo clásico surge o viene de el entendimiento del movimiento de santidad de esas dos obras, pero ya no se interpretó la santificación como la crisis y lo progresivo, sino que se estaba hablando ahora de que hay una salvación y ahora un empoderamiento, y que este empoderamiento se va a llamar entonces el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ese fue entonces la variante que sufre de Wesley, movimiento de santidad y pentecostalismo clásico. Ahora, para comprenderlo cabal, aquí tenemos las tres áreas importantes para entender lo que un pentecostal clásico va a hacer. Primero tendrá los 5 puntos arminianos que vamos a considerar en breve. Los 5 puntos arminianos van a ser torales, por eso la iglesia es arminiana, wesleyana y pentecostal, porque los 5 puntos arminianos se van a marcar completamente. El wesleyanismo o la teología de Wesley está supeditada también a la postura arminiana, dos obras de gracia. Luego, la teología es arminiana, pero también tiene el componente wesleyano y pentecostal, y de aquí surge entonces el cuadrilátero de doctrina o el cuadrilátero wesleyano de doctrina, que tiene estos 4 componentes, que es distinto, como expliqué en la primera clase, a la posición católica romana de Biblia y tradición con la misma autoridad, la posición reformada de Biblia primero y tradición muy, muy abajo, y esta que es del movimiento de santidad y posteriormente también del pentecostalismo clásico, que va a decir que todo lo que la escritura diga debe ser cotejado a través de la historia, entendido a través de la razón para tener una experiencia. Y es ahí donde se da entonces lo que acabo de decir al principio, el cordón de 3 hilos, ¿verdad? La ortodoxia, la ortopraxis, la ortopatía. Esta es la forma en cómo teológicamente se compone entonces el pentecostalismo clásico, y cómo con el tiempo, porque al principio era un movimiento que tenía componentes distintos, que rompe con la liturgia de las iglesias históricas, que no necesita templos porque se reúnen en casas, porque se reúnen en lugares como carpas, y empieza a haber un movimiento tremendo que rompe con toda, diríamos, la praxis de aquellos tiempos en las congregaciones. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el libro de, ¿cómo se llama este libro? Un libro de Barna y Viola, que habla acerca de cómo estaba conformada la iglesia en el siglo XVIII y el XIX, y vamos a mirar nosotros que era un asunto desastroso. Se llama Paganismo en tu cristianismo. Cómo en esos últimos siglos la iglesia había caído en unas prácticas tremendas hasta el punto
de que habían personas que se adueñaban de las bancas de la iglesia, ¿no? La primera o la segunda era de la familia tal y nadie, o sea, la iglesia era como un lugar exclusivísimo donde el pobre, donde el menesteroso no tenía espacio. Entonces el movimiento pentecostal llega y rompe con eso absolutamente todo. De hecho, cuando lleguemos a mirar uno de los iniciadores, de los fundadores, vamos a ver que era una persona que para nosotros hoy es bien fácil decirlo, pero para ese tiempo era bien complicado que un afroamericano estuviera predicando, por ejemplo, que una mujer tuviera un espacio. Por eso lo de la hermana McPherson es impresionante porque hoy decimos, sí, hace 100 años empezó la iglesia y tal, y qué bonito, pero en el año 1923 las mujeres en Estados Unidos no votaban. Las mujeres tampoco es que tenían todos los espacios para tener credenciales ni nada de eso. El pentecostalismo viene a romper con algo. Y por eso es que se parece mucho al movimiento de Hechos 2, porque también allá se rompe con un montón de tradiciones y se rompen esquemas para que la palabra continúe. Bueno, eso es más o menos contando de cómo es que esta primera ola se va a gestar y cómo es que tiene ahora una manera teológica y más o menos ordenada, porque al principio todo esto era un puzzle, era un rompecabezas que no tenía ni pie ni cabeza, pero que ahora completamente lo tienes. Entonces, aquí aparece este gran movimiento pentecostal con su primera ola, que ya expliqué en las semanas anteriores, y que va a tener el nombre de clásico, ¿no? Pentecostalismo clásico o primigenio o primero o lo que primero ocurre. Luego vamos a tener una segunda ola que vamos a explicarla, que es donde entra el mundo carismático que tiene una teología primigenia episcopal anglicana y que los anglicanos vienen a ser los católicos no alineados, la iglesia de Inglaterra que se separa y que tiene un movimiento que están ahí entre costumbres católicos romanas, porque tienen sacerdotes y todo su sistema, y también abrazando parte del mundo reformado. Ambas cosas subsisten en el mundo episcopal hasta el día de hoy. Y la tercera ola, que es el neopentecostalismo, que ya viene a tener una doctrina calvinista reformada. Y es importante el que lo podamos entender porque también de esa forma es que la predicación en estos grupos parece igual, pero no es igual, ¿verdad? Lo único igual a veces es que todos gritamos, pero lo que estamos diciendo a veces es completamente diferente. Vamos a hacer algunas definiciones que son importantes. Vamos a definir pentecostal de acuerdo a Robert Menzies cuando dice pentecostal es aquel cristiano que cree que el libro de los Hechos es el punto focal de su teología y el modelo de la iglesia contemporánea. Entonces, un pentecostal va a creer a pie juntillas que lo que pasó en Hechos 2 es una experiencia que todos necesitan pasar, que todos necesitan vivir, experimentar, y como resultado vamos a poder cumplir la misión de Dios en el mundo, que es llevar el evangelio a toda criatura por las etapas que mencionamos ayer. No importa si tenemos que predicarle al mismo imperio, si tenemos que ir en medio de la filosofía, que tenemos que hablar de una formación de un discípulo y multiplicarnos por todas partes. Entonces, todo creyente necesita experimentar el bautismo del Espíritu Santo, que es el secreto de su fuerza para ser un testigo, un mártir, que con denuedo predique el Evangelio. Entonces, esto va a ser un pentecostal. Un carismático va a definirse como aquel cristiano que cree que todos los dones descritos en 1 Corintios 12 y 14 están disponibles para hoy, pero repulsa la afirmación de que el bautismo en el Espíritu es una investidura de poder necesaria para la misión y distinta de la regeneración. Este es un concepto, una conceptualización que precisamente un neopentecostal, el doctor Rigoberto Galvez, da de un carismático. Tuve el honor de de darle un endoso a su libro, que es de reciente producción, que se llama El Espíritu Santo, dador de vida y poder. Él es un neopentecostal.
libro que valdría mucho la pena que cualquiera de nosotros lo tengamos en la biblioteca. Luego, la definición de un neopentecostal es el cristiano que concuerda y actúa con todos los principios pentecostales mencionados, excepto que el hablar en lenguas sirve como una señal normativa para el bautismo del Espíritu Santo. Y luego están el resto de los cristianos, los no pentecostales, sobre todo en el mundo de las iglesias históricas, que es el cristiano que rechaza la afirmación de que el bautismo en el Espíritu es una investidura de poder para la misión distinta de la regeneración y que impulsa al menos uno, varios o todos los dones del Espíritu descritos en 1 Corintios 12, del 8 al 10, y tiene una postura cesacionista. Con todo este entramado de posibilidades, estamos el pentecostal, el carismático, el neopentecostal y el que no tiene ninguna de estas posturas, que es el resto de los cristianos. Entonces, aquí tenemos ahora la gráfica para poder comprender la primera, segunda y tercera ola. La primera ola tendrá entonces la voz del Espíritu y es una voz lucana, Lucas y Hechos. La segunda ola tendrá una posición más juanina, la cercanía del Espíritu, todos los dones, no uno en específico. Y la tercera ola, muy paulina, que va a trabajar los dones del Espíritu, pero no va a ver las lenguas como importantes o como fundamentales. La primera ola ven el bautismo del Espíritu Santo como una obra posterior a la conversión y su evidencia es hablar en otras lenguas. La segunda ola verán el bautismo del Espíritu Santo como una obra para todos, pero no todos hablan en lenguas. Y la tercera ola, todos son bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. ¿Por qué razón la tercera ola dice esto? Porque es completamente calvinista. Esa es la postura calvinista y aquí, bien, de una manera, creo yo, sencilla, podemos ver cuál es la diferencia entre unos y otros teológicamente hablando. Recordando que hay decenas y centenas de líderes y pastores que esta nomenclatura no la conocen y que tienen una mezcla y una fusión de todo lo que está abajo y piensan todo de todo, ¿verdad? He encontrado pastores, el otro día me sorprendí cuando llegué a la biblioteca de un pastor que su Biblia de estudio era la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Sí, Señor bendito. Este pastor tiene una Biblia de los testigos de Jehová aquí y esa era su Biblia de estudio. Estaba muy contento, me dijo, porque entendía bien el vocabulario, ¿no? Y otro más que tenía entre sus Biblias de estudio una versión mormona de la Biblia, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Toda la necesidad que hay en el mundo evangélico y lastimosamente a veces nosotros no estamos listos con todos nuestros materiales para educar. Entonces, esta primera ola es importante, ¿verdad? Porque el pentecostalismo fue la primera ola del espíritu que rompió en la iglesia, aunque hay brotes previos, ya lo vemos desde el movimiento de santidad, y por lo general se reconoce que en el año 1906, en Los Ángeles, California, se produjo un avivamiento en el 312 de Azusa Street, dirigido por William Seymour, un predicador afrodescendiente del movimiento de santidad que creía en la santificación completa, ¿verdad? De las dos obras de gracia. Las personas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y entendieron que fue una revitalización como en el libro de los Hechos. Entonces aquí tenemos ahora la descripción de esto. ¿Por qué es importante mencionar que el predicador era afrodescendiente? Porque recuerden ustedes que en ese tiempo los pastores de color no necesariamente tenían un espacio dentro de las iglesias. Es más, todavía recuerdo cuando yo vine aquí a Los Ángeles hace 27 años y todavía habían algunas iglesias cuando yo llegué que decía primera iglesia mexicana tal. O sea, los mexicanos iban con los mexicanos, los anglos con los anglos y hay casos de estudio que se llevan también aquí en la universidad de afroamericanos que tenían que escuchar el culto afuera de los templos porque no se les permitía el ingreso dentro de sus círculos. Entonces, eh, hay un autor del cual estoy enseñando ahora, que es el doctor Branson, que él, una de las cosas
que más importante sea en su ministerio, que él recibió la ordenación de una iglesia bautista afroamericana, ¿verdad? Siendo él un blanco. Y algunos le han dicho que esa ordenación no le sirve porque viene de una iglesia de afrodescendientes. Pero en este tiempo, el Señor usa a este hombre y ahí podemos recordar nosotros lo que el texto nos recuerda, ¿verdad? Que de lo vil y menospreciado del mundo Dios hace cosas impresionantes para el favor de la iglesia. Entonces, esta primera ola va a estar marcada por eso. Rompe esquemas. William Seymour es uno de los proponentes, no el único, pero uno de los proponentes, y es muy importante por eso. Entonces, aquí tenemos nosotros ahora el detalle de la primera ola arminiana, wesleyana y pentecostal, y vamos a recordar, y tengo ahí más amplitud, pero el capítulo 3 de Génesis, vamos a hablar con frases completas acerca de los puntos arminianos. Le llamaron a estos, ¿verdad? Los 5 puntos de los remostrantes, que es un término que nos llega del inglés, o de la propuesta o la, ¿cuál es la palabra? Sí, la protesta que hace Arminio, ¿verdad? Y que se propuso ante el sínodo de Dort. Todo el detalle va a estar enmarcado entre arminianos y calvinistas en qué ocurre en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y les estaba comentando en las clases anteriores que hay capítulos que son trascendentales en el texto, y el capítulo 3 de Génesis es un capítulo eh, de, es de súper determinante. Algunos han pasado años ahí para ver si la serpiente hablaba o no hablaba, y eso no es lo importante del capítulo 3. Capítulo 3 tiene como detonante primario el qué realmente pasó. Entonces, desde la cosmovisión calvinista de una depravación total, el hombre no tiene ni la más mínima posibilidad de responderle a Dios, porque está muerto. Y sí, está muerto, dice Arminio. Claro que está muerto, pero Dios lo puede despertar para que él responda si quiere o no. Y entonces, en esa dicotomía de posiciones, tenemos que el capítulo 3 se vuelve determinante para arminianos y calvinistas. Unos diciendo que hay una depravación completa, los dos están creyendo en la depravación total, solamente que uno no puede decir que quiere o no quiere, porque como está muerto, dice Calvino, es imposible. Y Arminio dice, sí, es cierto, está muerto en sus delitos y pecados, pero Dios lo prepara para creer y para que él responda si quiere o si no. Y el asunto del libre albedrío va a ser ahí, va a ser un aspecto que va a levantar chispas, ¿verdad? Y tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío. Estamos en capacidad de decirle que sí a Dios o no. Y luego también tenemos el asunto de la expiación universal o limitada. ¿Qué pasa? ¿Dios muere solamente por los que eligió o Dios muere por todos? Calvino dice, no, el Señor murió por todos. Sí, por todos los elegidos. Y Arminio va a decir, no, el Señor murió por todos, pero todos tienen la oportunidad de decirle si quieren o no quieren. De tal manera que si alguien va a se pierde porque él tomó la decisión de no hacer profesión de fe. El calvinismo, y vamos a ponerle calvinismo y arminianismo porque esto fue posterior a los pensamientos de ellos. El calvinismo va a decir, no, la persona no tiene ninguna posibilidad. Es como cuando usted llega al mercado y usted mira ahí todas las manzanas y usted toma la decisión de llevarse 5. Las demás se quedan porque se quedan, usted las está dejando, usted está eligiendo estas y estas son las que se llevan. Y entonces el arminianismo dice, pues de acuerdo, pero nosotros no somos manzanas, señor, nosotros somos personas y las personas tienen derecho a decidir. Y ahí está, entre que sí que no. Cuando decimos que hemos superado esta etapa, teológicamente hablando, lo que decimos es, bueno, si entre los elegidos estoy yo, qué bendición, porque también tiene sus detalles. Resulta que muchos calvinistas, cuando miran a sus hijos perdidos, dicen, recuérdese que la palabra de Dios dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pero ¿será que los de tu casa son elegidos para salvación? Ah, no, bien, porque es que los cubre mi decisión. Entonces, tiene sus pros y contras y sus agujeros este asunto.
¿verdad? Pero mientras, ahora sí, que son peras o son manzanas, tanto arminianos como calvinistas creen que hay que predicar el evangelio, sea que Dios, porque hay ese famoso texto, ¿verdad? Que Dios salvó, dice, a los que iban a ser salvos. Y otro dice, no, es que no es así como se debe traducir. Tiene que decir a los que iban siendo salvados. Y el otro texto, sí, pero a los que amó, a estos también predestinó. ¿Y a quiénes amó? Pues amó al mundo. Sí, pero este estaba predestinado para perderse, el hijo de perdición que estaba, y es un estira y encoge que ha hecho libros y libros y libros, y al final de cuentas, me gusta cuando Jesús le preguntaron cuántos se van a salvar, y él dijo, bueno, asegúrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces yo me tengo que asegurar de que esté, entonces pues yo por eso soy arminiano. Pero bueno, punto y aparte, ¿no? Si la cosa es calvinista, pues estoy en la lista, estoy contento. Pero bueno, ahora, somos arminianos, pero también somos wesleyanos. Y este wesleyanismo nos lleva a entender a nosotros que hay una gracia preveniente. Y precisamente esta gracia preveniente, Wesley es arminiano. Esta gracia preveniente nos va a llevar a entender que el punto de Arminio, cuando dice que hay un antecedente antes que una persona crea, es el hecho de que es Dios mismo el que busca al pecador y lo prepara. Busca y prepara al penitente para que se opere el nuevo nacimiento con sus regalos. El regalo de la justificación, de la regeneración, de la adopción y de la certeza de tener el Espíritu Santo. Y esa gracia preveniente nos prepara para creer en Cristo, para confesar nuestros pecados y para el arrepentimiento, para que entonces a partir de la salvación venga todo un proceso de santificación, un proceso de limpieza que me irá ayudando para conquistar mi carácter hasta parecerme al Señor. Y luego finalmente, pues, nosotros somos pentecostales porque creemos que Hechos 2 es toral para la iglesia donde todas las personas necesitan un empoderamiento para cumplir con la misión. No es asunto de los ministros reconocidos en Efesios 4:11, los responsables de que la iglesia crezca, sino somos todos responsables de llevar a cabo la misión de Dios. Entonces, Dios le da dones a la iglesia y ahí está la gente sentada en nuestros templos esperando la oportunidad de ser capacitados y enviados. Esta es la cosmovisión de la primera ola eh, del pentecostalismo. Y aquí está explicado. Entonces, los 5 puntos del arminianismo están: la salvación o condenación final de una persona está condicionada por o es el resultado de la fe que Dios da o la incredulidad de esa persona. Dios lo prepara. Si él quiere, listo. Y si no, no. 2, la expiación que Dios provee es suficiente para todas las personas, pero solo se aplica a aquellas que confían en Él. Por tanto, la expresión está limitada a los creyentes, aunque no por Dios, sino por la persona que confía o decide no hacerlo. Y ustedes van a encontrar que en los puntos arminianos hay una soberanía de Dios, pero también hay una participación del ser humano. Ninguna persona puede salvarse a sí misma. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie puede responder a la voluntad de Dios de que todos sean salvos. 4, la gracia de Dios aplicada por el Espíritu Santo es la única fuente de bien y de salvación humana. Sin embargo, el hombre puede resistir esta gracia. Y número 5, la gracia de Dios en la vida del creyente permite que éste resista al pecado y Cristo lo guarda de caer. Debe determinarse con más cuidado si la persona que ha experimentado esta gracia puede finalmente abandonar a Dios. Entonces, Arminio hará una gran contribución al entender el trabajo de Dios, pero también la importancia del libre albedrío del hombre. Esta va a ser la posición oficial de todo pentecostal clásico. Esto es lo que va a enseñar. Tenemos aspectos positivos del pentecostalismo clásico de primera ola. El crecimiento ha sido significativo, la expansión, fuerza e impacto del movimiento pentecostal es incuestionable. El movimiento tiene decenas de denominaciones y eso es un detalle importante, que el pentecostalismo clásico se agrupó en muchas denominaciones y llegó a ser obviamente denominacional, millares de seguidores y con el crecimiento más rápido del siglo XX no se puede decir otra cosa más que el crecimiento ha sido sencillamente espectacular. Hasta la aldea más lejana, el pueblo más lejano, tiene una iglesia pentecostal antes que de cualquier otro grupo histórico.
Por lo tanto, el crecimiento significativo, la fundación de iglesias también, los obreros pentecostales no se acobardan fácilmente frente a las dificultades que conlleva fundar una iglesia. Los testimonios se cuentan por miles. La espontaneidad, esta es una característica principal, el evangelismo espontáneo, la alabanza, el testimonio, la oración, etcétera, sin que tenga que enmarcarse en una liturgia y procedimientos rígidos, que es lo que pasaba con el mundo y es lo que pasa con las iglesias históricas, donde su liturgia rara vez cambia y rara vez es flexible. El pentecostal sabe a qué horas empieza, muchas veces no sabe a qué horas termina, y mientras que alguien empieza con un testimonio, el otro lee un salmo. Hoy en las grandes urbes ya no es así, porque de alguna forma hemos adoptado también sistemas de las otras olas dentro de nuestras iglesias. Pero yo he estado en cultos donde a las 10 de la noche, empezando el culto a las 7, le están dando el tiempo al que va a predicar. Y dice, gracias hermano que me lo diste a tiempo. Digo, no, Dios mío, este hombre seguro le va a dar hasta las 12. No, y a veces a las 12 cayó, dicen, el poder tempecostal y olvídese, hermano, eso ahí tremendo, barbaridad. Ni es el pentecostal, no es el poder pentecostal, decía una ancianita. Llegamos hasta las 12 y nos pasamos. Bueno, aparte de esto, testimonio obviamente, un pentecostal por lo general no tiene temor, no tiene vergüenza a dar su testimonio de conversión, tampoco teme hablar de Cristo a otros en cualquier contexto. Evangelización como un estilo de vida, porque está en su ADN, los pentecostales son instruidos a ser definidos, que den buen testimonio, se bauticen en agua, que busquen el bautismo del Espíritu Santo, que evangelicen donde quiera que estén, es parte de su vida diaria. Tienen una participación abierta, toda congregación pentecostal es animada a participar en todos los departamentos de la iglesia denominacional, no les cuesta reunirse, hacer tremendas fiestas con las demás congregaciones pentecostales. Tienen el compromiso como una esencia importante de su vida desde su conversión como cristianos comprometidos, buscan el bautismo en agua, en el espíritu, son maduros, mayordomos del tiempo y del dinero. En general, son características importantes de un pentecostal. Seguimos. Aparte, son gente leal, es muy importante la lealtad a sus pastores, sobre todo a la iglesia, a sus denominaciones, son personas muy fieles. Y esto a veces genera también muchos abusos de parte de algunos pastores y algunos líderes que teniendo al feligrés amando a su iglesia, amando al pastor, se han cometido tremendos exabruptos, ¿verdad? Su membresía para ser pentecostal de una iglesia, para un pentecostal es fundamental ser parte de su iglesia, les gusta asumir ministerios, privilegios, responsabilidades, porque les da identidad, pertenencia y seguridad. Y la siguiente nos hablará de los desaciertos del movimiento pentecostal. Por lo general, entre los desaciertos está que hay tendencia a rechazar o desconfiar de la teología. Hoy venía escuchando un pastor, dije yo, quiero hacer un test y busqué pastor pentecostal en el YouTube, pastor pentecostal hablando de los últimos tiempos. Y me encontré a un fulano y lo prendí y dije yo, vamos a oírlo. Casi no lo aguanté ni 10 minutos porque lo que estaba diciendo era una barbaridad. Empezó diciendo, hermanos, dijo, en esta iglesia el que manda es el Espíritu Santo. Y miren lo que escuché. Justo dice, el año pasado me inscribí a un seminario bíblico y entonces me dijeron que iba a tener clases de hermenéutica, exégesis, y yo le dije al profesor, profesor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Y el hombre no me pudo explicar dónde estaba la palabra hermenéutica ni exégesis y no le entendí nada, hermanos, y yo reprendí al diablo, me salí de ahí porque esas cosas no me van a servir para nada, porque cuando esté frente a los demonios no le voy a sacar mi diploma, yo le voy a sacar el poder de Dios, de aleluya, y entonces aquella iglesia estaba prendida. Dije yo, qué tremendo, en 10 minutos esa iglesia estaba pero súper encendida, pero predicando un mensaje que completamente está matando a su audiencia porque está rechazando y desconfiando de la teología que lo va a salvar a él, que lo va a ayudar a él a comprender mejor su mundo y su iglesia. Tenemos los pentecostales la tendencia al legalismo, por lo general resbalan en un evangelio de prohibiciones, confundiendo espiritualidad con pobreza, con formas estereotipadas de vestir, de hablar, de conducirse, provocando un cierto aislamiento del mundo. Y la razón principal es que asocian la santidad con prohibiciones y conductas externas. Ha sido nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Denominacionalismo.
se ha convertido a veces también en un problema, porque pertenecer a una denominación no tiene nada de malo, pero en algunos círculos los pentecostales clásicos deifican a sus organizaciones, como el que les conté ayer, que se bautizaba en el nombre de la Trinidad, pero también prometía nunca salirse de ese círculo, porque el día que se saliera, entonces caía una maldición sobre él. Qué pena me dio escuchar tal cosa. Entonces, no tiene nada de malo pertenecer a una denominación y nosotros amamos la nuestra, pero muchas veces se priman las reglas denominacionales sobre las escrituras y entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Estos desaciertos nos pueden traer muchos problemas. Desafíos que tenemos en el mundo pentecostal. Se necesita prestar atención a la teología de la Mission Dei o la misión de Dios. El pentecostal se dedica a hacer sus oficios cúlticos sin darle a veces mucho sentido a su teología de la misión. Por lo tanto, un desafío pendiente es hacer teología que oriente, que direccione adecuadamente la misión. Nosotros, como pentecostales, tenemos el ADN de la gran comisión. Ser pentecostal es ser misional, ser pentecostal es ser misionero, ser pentecostal es llevar el evangelio a otros y hacer discípulos, y tenemos que trabajar en eso y no ver hacia otros lados y tratar de corregir y orientar mejor a nuestra pastoral para que hagamos un mejor trabajo. El desafío de la educación teológica formal es sumamente importante, porque aunque la fe pentecostal es una fe sencilla basada en los escritos lucanos, es necesario hacer teología formalmente. Tenemos pocos eruditos pentecostales comparados con la cantidad de membresía existente, y es imprescindible que la iglesia le dé espacio a sus teólogos y le ayuden a formar a sus líderes y pastores. También es un desafío darle un lugar de igualdad a la mujer en el ministerio. La iglesia cuadrangular es la excepción en ese sentido. Sin embargo, en el mundo pentecostal se necesita dar más espacios de autoridad al ministerio de la mujer. Llegamos entonces, después de ya ahora conocimos por 3 sesiones lo que es el movimiento pentecostal clásico, y ahora vamos a darle mención a la segunda ola, que también se le llamó carismatismo. Esta ola tiene un detalle importante, que no necesariamente forma denominaciones, sino que fue hacia adentro de las denominaciones. Es un movimiento que empieza a, a permear las denominaciones y no tienen que salirse de sus denominaciones, pero se da hacia adentro de ellas. Y hablando de Dennis Bennett, porque es un clérigo episcopal de aquí, de una ciudad cercana, en el sur de California, que fue Van Nuys, él empieza con una amistad de unos amigos pentecostales que lo invitan a él a tener tiempos de oración. Y el hombre llegaba y él miraba la sencillez, como digamos, de una célula que se hacía cerca de su casa, y en una de esas veces que llegó, uno de los que está ahí, de sus amigos pentecostales, le dicen: ¿quieres tú recibir la experiencia con el Espíritu Santo? Y Dennis Bennett, con toda su teología y todo, dice: sí, sí, sí quiero. Oran por él, recibe el bautismo del Espíritu Santo y lo demás es historia. El hombre lo sacaron de la iglesia de San Marcos, aquí en Van Nuys, y su obispo episcopal lo sacó de su diócesis, pero otro obispo lo llamó a la iglesia de San Lucas y se fue allá, y entonces empieza a hacer un trabajo extraordinario, y así es como estalla la segunda ola, que se le llamó el carismatismo, que obviamente del griego carismata, donde los dones espirituales van a fluir. Así que un domingo por la mañana, en 1959, Dennis Bennett, un clérigo episcopal, anunció a su congregación en Van Nuys que había sido bautizado con el Espíritu Santo y que había hablado en lenguas. Y esa fue una extraordinaria oportunidad, y el ministerio de Bennett cambió completamente. Empezó a trabajar de una manera que rompía también los cánones de su propio movimiento episcopal. Otro de los proponentes del carismatismo es el pastor sudafricano David du Plessis, en español, ¿verdad? Él lleva el movimiento carismático a otro nivel, porque es uno de los primeros que introduce el movimiento carismático a los seminarios bíblicos y universidades.
cuál era el detalle del movimiento pentecostal de primera ola? Que fue un movimiento entre el pueblo que movió mucho, que creció mucho, pero que no tenía mucha profundidad teológica. Este movimiento tampoco es que lo tenga tanto, pero él lleva la parte carismática a los seminarios bíblicos y universidades y se le da el crédito a David du Plessis en la fotografía por haberlo logrado. Así que el movimiento se va a situar en la década del 60 del siglo pasado. El proponente más elocuente fue el que mencionamos, a Bennett, pero también du Plessis tiene un lugar muy especial. Bennett afirmó que la realidad de los dones y las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo eran para la iglesia de hoy y por lo tanto empezó a diseminarlas. Así que entró al mundo de la iglesia presbiteriana, luterana, y también de aquí surge el gran impacto que tiene dentro del mundo católico. Hubo movimientos en el mundo de los negocios, la academia y los medios de comunicación. La primera ola no se mete ni impacta mucho en la parte de ciertos círculos de la sociedad. El mundo carismático sí empieza a permear y a tener éxito con hombres de negocios, con hombres de la política, empieza a meterse en un campo donde el mundo pentecostal nunca había estado, pero que ahora está a través de este movimiento. Entre las características es que no todos los pastores carismáticos son iguales. ¿Qué significa esto? Que como no hay necesariamente desde sus primeros años una estructura teológica que les dé una dirección, los pastores carismáticos tienen diferentes tipos de prácticas y se dan ciertos movimientos y de ciertas maneras como ellos empiezan a organizarse. Entonces los carismáticos se destacan por la necesidad de que la iglesia se edifique y evangelice por medio de grupos de compañerismo y enseñanza en casas. Permearon las capas de la alta sociedad, de la economía y de los ámbitos políticos, cosa que no se había visto anteriormente. Utilizan la radio, la televisión, los medios sociales de una manera creativa. Uno de ellos, de los grandes proponentes, el extinto ahora Oral Roberts, que llegó a dejar hasta una universidad, que entra al mundo de los medios de comunicación y de ahí muchísimos otros programas que derivan de todo lo que Oral Roberts hizo, TVN y todo lo demás que se da, ¿no? Los medios de comunicación. Y también de ahí es donde viene el surgimiento del Evangelio de la Prosperidad, que al principio creo que tal vez tuvo una buena intención, pero pronto hubo bastante desvío teológico en lo que estaban haciendo. Sin embargo, ya la estructura litúrgica empieza a tener cierta estructura y surgen nuevas denominaciones, pero no como las tradicionales. Empiezan a haber diferentes grupos como Calvary Chapel, como La Viña, otro tipo de iglesia pentecostal que no es la tradicional denominación, sino que es un tipo de consorcio de iglesia un poquito diferente a la estructura que tiene, por ejemplo, Asamblea de Dios o Iglesia de Dios o Iglesia Cuadrangular, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito diferente. Las características tienen líderes carismáticos sobre los que gira su movimiento. Y esto se los he puesto ahí, líderes carismáticos, porque empiezan a ver ciertas personas. El movimiento de primera ola no necesariamente tiene líderes icónicos, sino que es un movimiento que se desplaza y hay muchos pastores saliendo, pero ya en el mundo carismático sí ya empezamos a ver ciertos líderes que empiezan a destacar y a ponerles más el ojo a ellos. En Latinoamérica el movimiento carismático rompió con el tabú de la negociación de créditos bancarios, llegando a tener verdaderos emporios financieros, ¿verdad? Ya las iglesias, este tipo de iglesias, por la gente que tenían dentro, empezaron a hacer cosas que antes no se podían hacer. Aunque muchos carismáticos comulgan con la fe ortodoxa, es decir, que están de acuerdo con las cuestiones primarias, en realidad no hay una teología articulada que se diga, miren, nosotros somos de esta estructura teológica y esta es la forma en cómo hacemos teología. No hay. Teológicamente se apegan a la fe reformada. Son más tirados al calvinismo que al arminianismo. Se toman en serio la evangelización y la vida llena del Espíritu Santo. Algunas iglesias usan regalias o las togas o los atuendos
para el coro. No sé si ustedes recuerdan la famosa Catedral de Cristal aquí también en el sur de California. El pastor Ortiz usaba todo su, doctor Schuller utilizaba todas las regalias o todas las togas y todo el asunto para poder predicar. Muchos de ellos usaron el cuello clerical también, que era otro detalle importante. Y aclarar que el cuello clerical no es católico, el cuello clerical es presbiteriano, y esto pasa porque en el tiempo de la Reforma, después de la Reforma, tanto era el desencanto con el clero católico que ellos usaban generalmente una toga negra, y siempre fue toga negra en el mundo católico porque la idea de fondo es que el cura o el sacerdote está muerto al pecado. Entonces, para poderlo distinguir de un pastor, los presbiterianos años después, ya en los tiempos de la Reforma, empezaron a usar también una camisa negra, no una toga, pero una camisa negra con una parte blanca aquí en el centro. ¿Y qué quería decir? Que estaban muertos al pecado, habían muerto al pecado, pero que ellos daban palabra de vida. Eso es lo que significa el cuello clerical. Y en algunas iglesias carismáticas en Estados Unidos, así bien importantes e icónicas, sus pastores empezaron a utilizar o regales para predicar o el cuello clerical en algunos círculos donde ellos se encontraban. La modalidad más conocida de la corriente principal de la teología reformada se expresa mediante el acrónimo del TULIP por su sigla en inglés. Esto es lo contrario o la contraparte de lo arminiano. La total depravación. Toda persona es esclava del pecado y nadie puede elegir a Dios. El hombre no puede decidir si quiere o no, sino que en la soberanía de Dios, Dios lo salva porque se le da la gana, ¿no? La U viene de unconditional election, que corresponde a la elección incondicional, que una vez Dios elige a alguien, esa persona se va a salvar sí o sí. Luego, la L, Unlimited Atonement, que corresponde a la expresión limitada. La muerte de Cristo pagó el precio solo por los pecados de los elegidos. La R de Irresistible Grace, correspondiente a la gracia irresistible. Las personas a quienes Dios determinó salvar se acercarán inevitablemente a la fe salvadora. Y la P de Perseverance of the Saints, correspondiente a la perseverancia de los santos. Todos aquellos que fueron elegidos por Dios, los elegidos, permanecerán en la fe. Y esto es lo que se conoce como salvo siempre salvo. Si eres elegido para salvación, lo serás. Y una vez lo seas, eh, el bajo calvinismo diría que no importa lo que hagas. El alto calvinismo diría que como lo eres, entonces vas a permanecer viviendo una vida de estándar delante de Dios. Esto es básicamente lo que el calvinismo es. Desafíos del movimiento, pues incorporan prácticas de religiosidad popular, como el ungimiento de objetos, a supersticiones evangélicas, evangelio de la prosperidad, guerra espiritual, humanismo, iglesia emergente, proclamas proféticas, confesión positiva, entre muchas otras. Y al ir en cada una de estas, esto de ungir objetos, ¿no? Si usted quiere que su familiar sea salvo, tráigame la camisa de su familiar y la vamos a ungir aquí en la iglesia, y cuando llegue a la casa se le pone esa presencia de Dios en el objeto, va a tocar la persona y se va a entregar al Señor, y no tiene mucho asidero teológico ese asunto, ¿verdad? Pero son prácticas que han entrado, y se le llaman supersticiones evangélicas porque que son muchas cosas, a veces algunos han dicho, ¿verdad? Que hay hasta cierto, y lo digo con mucho temor de Dios, hay hasta cierto espiritismo en algunas de las cosas que algunos de estos líderes han propuesto. Eh, y el Evangelio de la Prosperidad no se diga, ¿no? Que es completamente contrario al texto. No que Dios no quiera prosperar a las personas, pero no podemos decir que es la forma en cómo una persona demuestra que es salvo a través, o que es próspero a través de lo que tiene. Todo un asunto teológico del Evangelio de la Prosperidad. La guerra espiritual, que estamos de acuerdo en que hay que hacer una guerra espiritual, pero a veces la manera en cómo se llega hasta ciertos extremos en este tipo de asuntos puede convertirse en un desafío, porque nos podemos salir de la ortodoxia, ¿no? O el humanismo, el tú puedes,
la iglesia emergente que tiene que utilizar todo tipo de opciones por tal de atraer a la persona. La confesión positiva, tú puedes, si tienes a Dios puedes, entonces si lo confiesas y lo declaras, todo será hecho, declaro que hoy va a ser tal cosa, y esas declaraciones a veces salen en problemas. Las proclamas proféticas, que tienen a veces una buena intención, pero a veces no necesariamente dan el resultado que se necesita, y entre otras muchas prácticas, las cuales no condeno, pero digo que sí son un desafío, ¿verdad? Un desafío para el quehacer teológico de un pentecostal. La tercera ola, el neocarismatismo o el neopentecostalismo, unos 20 años después del rayo del reverendo Dennis Bennett, la tercera ola estalló, el neocarismatismo, mientras que las dos primeras olas surgieron y se estrellaron en las costas de la soleada California. La tercera ola fue solamente nombrada en California por Peter Warner del Seminario Teológico Fuller en Pasadena a principios de los 80. Recordemos que ya ahora no tenemos un pentecostalismo que no ha llegado a las altas esferas, sino que ahora tenemos un pentecostalismo que ha entrado a uno de los seminarios, y aquí en el sur de California vamos a encontrarlo en la persona de Peter Warner, uno de sus famosos libros, Tormenta en la Iglesia, ¿no? Terremoto en la Iglesia, donde él va a plantear ahora un nuevo sistema de hacer pentecostalismo. Esto funciona en grupos de redes apostólicas, que es lo que está pasando ahora en nuestro mundo, ¿no? Una nueva forma de hacer denominación. Mientras que las dos primeras olas surgieron y se estrellaron en la Soledad, California, la tercera viene a través de lo que se ha denominado como la nueva reforma apostólica o la era postdenominacional, ¿verdad? La era postdenominacional, todos los pastores que quieran tener una cobertura, pues buscan la cobertura, se van con tal o cual apóstol, porque él es ahora la cabeza, y ponen al apóstol como alguien más importante en los ministerios de la iglesia, y él es el que tiene la unción, y él es el papá de todos. Y algunos pastores que están en las denominaciones tienen que romper con su denominación, o se mantienen en la denominación, pero le rinden toda la pleitesía a este líder y critican la denominación, pero ellos de alguna forma son otro tipo de denominación, donde tienen, en algunos casos, yo nunca he pertenecido a una de estas redes y no creo que pase, eh, que le tienen que llamar hasta padre, ¿no? Padre espiritual y ese tipo de asuntos. Al igual que los pentecostales y carismáticos, los de la tercera ola o neocarismáticos practican los dones pentecostales o carismáticos, pero a diferencia de los primeros, los neocarismáticos no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea una segunda obra posterior al nuevo nacimiento, ni que sea necesario para ejercer los dones espirituales. Tampoco ven las lenguas como la evidencia física inicial del bautismo con el Espíritu Santo, aunque muchos de ellos hablan lenguas, pero no lo ven. ¿Y por qué razón? Porque tienen una teología calvinista o reformada, y la teología reformada no es wesleyana en nada, sino que en el momento de la persona recibir al Señor como su Salvador, ahí él recibe el Espíritu y ahí él es también bautizado con el Espíritu Santo, y los dones son obras posteriores, pero nada tiene que ver con la base de Hechos 2, sino más bien tiene que ver ahora con los dones espirituales que esta persona pueda tener. Entonces, todos son bautizados o somos bautizados por el Espíritu en la conversión. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo y fluir en los dones. Sí hablan de una llenura del Espíritu, pero no es el mismo concepto de bautismo del Espíritu Santo que tenemos los clásicos, sino una llenura que sigue permitiendo dones, etcétera. Y la base teológica es paulina, en especial Efesios 4, 11 y 12, donde los dones ministeriales vienen a ser los importantes, y como quien dice que la mayor aspiración para todo discípulo ahí será ser apóstol, porque el apostolado tiene algo especial, que es el que se va a reproducir y va a hacer el trabajo, etcétera. Entonces, más o menos por ahí van los tiros. Algunas preguntas de fondo, ¿verdad? La pregunta primera es, ¿comprendemos la diferencia entre un pentecostal clásico, un carismático y un neopentecostal? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para llevar adelante la Mission Day? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos proponen nuestros líderes? ¿Qué haremos desde la conmoción de nuestras iglesias locales? Esas son preguntas muy importantes
que son necesarias definir para poder continuar con el rumbo de la iglesia. Porque no debemos estar en contra de nadie, eso sí no, pero sí saber por qué somos lo que somos y en todo caso, si algo de las nuevas olas va a ser adaptado o nos ayuda a hacer mejor la iglesia, en qué sentido y hasta dónde nuestro cuadrilátero de doctrina nos ayuda o creen que no lo necesitamos. Y tomando en cuenta que ahora hay una claridad entre arminianismo, wesleyanismo, pentecostal y calvinista, entonces cómo todo eso lo podemos comprender y captar para poder hacer un mejor papel hacia adelante. Y aquí habla de que si la iglesia cuadrangular se ha mantenido pentecostal clásica en su práctica o se ha visto influenciada por el neopentecostalismo. Y esto se apega a nuestra teología. ¿Qué piensa Pastor Hugo? Bueno, yo creo que lo que él pregunta es oportuno. Creo que nosotros seguimos siendo, aún en en nuestros valores, somos Foursquare, tenemos claridad en que somos clásicos. No dudo de que no tengamos influencias neopentecostales, porque, por ejemplo, voy a mostrar una, ¿verdad? El pentecostal clásico no tiene un servicio necesariamente estructurado como lo hacemos ahora, ¿verdad? Ahora generalmente las iglesias tienen un tiempo de alabanza y luego tienen la predicación, tiempo de altar y se acabó. El pentecostal clásico generalmente, por su historia, daba espacio a otras cosas, alguien que trajera un canto, alguien que tuviera un testimonio, alguien que, es decir, sí tenemos influencia de las nuevas olas y no es que veamos que sean necesariamente negativas, pero teológicamente nos mantenemos como pentecostales clásicos. El problema, y ya ven que yo digo cosas a veces que son un poco, se sienten un poco fuertes. El problema es que algunos ni se han enterado qué es ser pentecostal clásico. No saben qué es ser pentecostal clásico. No saben lo que es la diferencia entre un arminiano y un calvinista. No tienen idea, perdón por lo que estoy diciendo. Y digo perdón porque no quiero hablar como que yo sí sé. Pero mi problema ha sido que cuando hablo con ciertas personas o con ciertos líderes, veo que no tienen estas definiciones, pero yo sí le he dedicado un buen tiempo y unos buenos años a la lectura y a trabajar y a hablar con todos los grupos, diría yo. He hablado con carismáticos, con neopentecostales y hay muchas cosas de ellos que me han gustado. Sin embargo, en mi estructura teológica, y creo yo que la iglesia cuadrangular se ha mantenido, por lo menos no he escuchado que haya cambiado. Claro, algunas prácticas, a mí sí me encienden mis antenitas de vinil, diría el Chapulín, porque no es lo que nosotros tenemos como praxis. Pero más bien la pregunta esta, que yo solamente doy un esbozo de una respuesta, pues la pregunta sería para nuestro cuerpo de teólogos, ¿no? De la iglesia. Creo yo que sí seguimos siendo esto, pero no sé. Por ejemplo, yo voy a regresar la otra pregunta al pastor Andrade. ¿Cuánto del mundo carismático, porque ustedes son una iglesia carismática, cuánto del mundo carismático o qué parte del carismatismo en este caso es lo que la iglesia en Colombia ha adoptado, que no creo que sea de doctrina, pero tal vez sí como parte del movimiento y en qué son diferentes, porque sí veo, por ejemplo, que ustedes tienen iglesias en lugares de pronto con mejor presencia en la parte económica y todo esto, cosas que en el carismatismo surgen, que no se dan de pronto en el resto de las iglesias. Sin embargo, doctrinalmente creo que seguimos abrazando la fe clásica pentecostal, ¿verdad? Digo. Sí, sí, así es, Pastor Aldana. Y esa pregunta, digamos, es bien oportuna y si se pudiera ver desde el punto de vista de la evidencia inicial de hablar en lenguas, porque cuando uno aprecia las diferencias en las tres olas, el hablar en lenguas es como lo central o es lo más significativo, digamos, en cuando empiezan a diferenciarse. Por ejemplo, claro, llegan a una posición calvinista en la tercera ola,
pero finalmente el hablar en lenguas ese es lo que los diferencia en la pura práctica, más que en la doctrina, de lo que está ocurriendo en el movimiento. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y en la iglesia cuadrangular tenemos que preguntarnos cuál es la posición del hablar en lenguas frente a lo que estamos observando. Y yo sí, pues también como que ahí es donde se me encienden las alarmas cuando empezamos a hablar de esta evidencia inicial, que era muy clásica, muy clara, que era evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo y como una experiencia, una segunda experiencia después de la salvación, al igual que la sanidad, al igual que establecer que Jesús viene por segunda vez. Pero cuando uno empieza a ver que estos elementos de la liturgia, de la predicación, de la práctica, del discipulado comienzan a cambiar, entonces ahí es donde sí podemos decir que aunque te llames de una forma, aunque tengas una identidad, finalmente estás migrando a otro pentecostalismo, porque ya no, ya lo clásico, hablar en lenguas, evidencia inicial, segunda experiencia, y la salvación por gracia y por elección empiezan a migrar, a migrar. Y eso sí se nota, eso sí se está notando. O sea, los pastores están cuestionándose muchas cosas en cuanto a este tema del hablar en lenguas, y ahí es como que vemos la influencia del neopentecostalismo más fuerte en la liturgia y en los cultos de la iglesia cuadrangular. Ahora, yo quería solamente como pensar o preguntar, pues, ¿qué pasó con el movimiento clásico que empieza arminiano y se vuelve, o el pentecostal, ¿no? Que empieza arminiano, medio siglo, y luego tenemos ahora unas expresiones calvinistas? Es que es la educación formal teológica la que impregnó a estos líderes al punto de que migraron. ¿O por qué pasó esto? ¿Por qué el pentecostalismo clásico como que le da origen a estas expresiones de pentecostalismo de tercera ola, que es realmente terrible o cambiada completamente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a eso? Para prevenir que nosotros hoy, que somos pentecostales clásicos, pues no lleguemos a ese extremo, ¿no? Sí, yo creo, y esa es otra pregunta buenísima, porque la razón, creo yo, de por qué emigramos, por así decirlo, es no porque tenemos academia. De hecho, lo dije ayer, que los calvinistas dicen que los arminianos existen porque no estudian, y en el momento que estudian se vuelven calvinistas. Pero la razón es que nosotros, como arminianos, nosotros no surgimos por una persona sin ideas, no. Arminio fue un fulano de tal, un abogado, un teólogo, un filósofo, que le hizo frente a una postura calvinista de la cual él era de los mejores. O sea, vamos a partir que Jacobo Arminio era calvinista. Señores, no salió no, él era calvinista, estudiaba el calvinismo, y cuando surgen estos otros preguntando, miren, pero ¿y la elección del hombre? ¿Y aquí el hombre qué tiene que ver? Entonces él viene y va a estudiar y dice, hey, señores, pues es que tienen razón, hombre. Y entonces en inglés le llaman the facts, ¿no? El FACT. Estos son los 5 puntos que yo noto que tenemos problema. Y ellos lo ponen, y resulta que la iglesia, cuando nosotros vemos que, y lo dije al principio, que 600 millones, que el 60-70% es que es arminiano, pero cuando uno descuida la escuela, cuando uno descuida la academia, entonces viene otro que está yendo a estudiar y leyendo, y yo no le estoy enseñando a leer a los míos, pues después los demás no van a saber leer. Ese es el problema. Entonces la iglesia pentecostal se ha quedado históricamente, no, ya no es que no tenemos teólogos y que no hay nadie, no, claro, sí hay, pero caramba, estamos bien rezagados. Hay 2, 3 fulanos que estudian por una cantidad enorme de gente que somos. Y ahí sí, nuestros respetos para el mundo reformado, porque ellos no han dejado la escuela, no han dejado la academia. Aquí a veces hasta se penaliza estudiar, ¿verdad? No estudies porque te vas a enfriar, no estudies. ¿Cómo es que una fe, una vez dada a los santos, se va a quitar porque voy a ir 4 años a un seminario? No, eso no puede ser.
Pero ese es nuestro problema, Pastor Andrade, que la poca, el poco empuje que hemos dado a nuestras escuelas teológicas. Y de repente también, digamos, es que Oral Roberts fue muy determinante porque ahora es televisión cristiana. Y Claro, luego tenemos en los 80 el auge de mega iglesias que tienen un brazo económico, significativo, editorial, de media, y ahora ellos neopentecostales pues moldean el pensamiento absolutamente, de miles de personas muy rápidamente. Y claro, absolutamente. un pastor que no, pues no está accediendo a buenos materiales o a, digamos, conferencias y a buenos libros, ¿a qué accede? Pues accede a esos materiales que produce la iglesia neopentecostal, pero que es demasiado grande y mediática. Entonces yo creo que también aquí tenemos un factor que contribuyó a que, digamos, esta neopentecostalismo se popularizara tan rápido, porque es que realmente es muy, muy rápido su popularización. O sea, en un año perdón, en 100 años hemos cambiado de esto a esto, ¿verdad? Completamente. Y algunas cosas decimos qué buenísimo porque se ha accedido a la academia, se ha accedido a círculos importantes. Sí, pero el Señor lo pudo haber hecho igual si hubiéramos seguido clásicos. Nuestro problema es que nos salimos del cuarto. Nos salimos del cuarto y dejamos que otros vinieran. Resulta que empezamos con un auge arminiano en el capítulo 2 de Hechos y ahora terminamos siendo muy calvinistas porque a los calvinistas les encantó el movimiento pentecostal. Dijeron, es que no nos gusta, nos fascina. Lo único que hay que sacarle lo arminiano y meterle lo calvinista. Y ahora estamos en ese punto, ¿no? Cosa que gracias a Dios son cristianos, pero también no podemos decir nosotros que nos vamos a quedar de brazos cruzados. La pregunta de fondo aquí es qué tan dispuestos estamos como líderes cuadrangulares a cambiar esa realidad y por lo menos trabajar con los nuestros. Eso es lo que importa, trabajar hacia adentro, ¿no? Pero a veces tenemos que estar luchando por convencer a gente que estudie. Y a mí eso sí como que me da alergia, ¿no? Dicen, mire, por favor, vengan, no, estudien, miren, vale la pena, métanse a esto, el otro. Ah, no, hermano, es que tengo mucho que hacer. Muchos pastores me han dicho, es que tengo mucho que hacer en la iglesia. Le digo, pues precisamente por eso tienes que estudiar. Siguiendo esa misma línea de pregunta, usted al final habló sobre el pentecostalismo neoclásico y mencionó el movimiento apostólico. ¿Cuál debería ser el concepto? Porque estamos hablando de los 5 ministerios. Así es. Nosotros hemos hecho un énfasis a través de los años en maestros y pastores y hemos en un sentido descuidado los otros. ¿Cuál debería ser entonces el balance y cómo debería ser manejado ese concepto? Y no sé si ha habido un estudio y un desarrollo teológico y académico serio en cuanto a ese tema, ¿no? Hay suficiente y hay muy bueno y creo que en su pregunta afortunadamente también está la respuesta, en darle balance porque lo que el texto dice es que Dios a la iglesia le ha dado esos ministerios. No sé por qué le tenemos miedo a que hayan apóstoles y está tan marcadito que empieza apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y dijo Álvarez, ¿no? Y doctores y maestros. Entonces, los primeros tres nos ayudan a abrir las obras, a proclamar el evangelio, a la evangelización y los otros al cuidado de la iglesia. Entonces, ahí dentro de nuestras congregaciones hay un montón de personas que Dios ha dotado para ser los que llevan el movimiento pentecostal, apostólico a las naciones. Pero en ninguna parte encontramos ahí en el texto que el apóstol sea más que el pastor, ¿verdad? Es más, miremos al mismo Pablo presentándose. Cuando él dice, yo soy siervo de Dios, y los dos términos que van a usarse muy icónicos en el Nuevo Testamento griego, koiné, será diácono y será doulos. El diácono es como un mayordomo, que es el que hace oficios en una casa importante, y el doulos es aquel esclavo que no tiene ni voz ni voto, ni tampoco tiene agenda, ni nada, ese es un servidor. Y Pablo se presenta a sí mismo como el doulos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo equivocamos el camino
como ayer decía la frase, ¿verdad? Que le damos gracias a Dios por el gran siervo que tenemos aquí, porque no hay grandes siervos. Es una contradicción. Si son grandes, no son siervos, y si son siervos, no son grandes. Somos todos servidores del Señor a un mismo nivel, pero tenemos diferentes funciones en el cuerpo, eso sí, ¿verdad? Entonces hay que tener balance con eso. Y sí, estoy de acuerdo también con lo que ha planteado el pastor Armando García, que las librerías están repletas de materiales calvinistas. Porque aún nosotros para evangelizar queremos seguir con los tratados de hace 100 años. No, hombre. Es decir, también nos pasábamos, pues queremos un tratado y que ni se mira bien, ¿verdad? No, nosotros estamos entrando a veces a la guerra con puros palos y piedras y los demás vienen con una artillería pesada, misiles y hasta con láser. No, nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y si queremos que la iglesia recobre, tenemos que regresar a lo que hablamos ayer, regresar a la escritura, regresar otra vez a entender que el Espíritu Santo seguirá empoderando gente y que Dios lo quiere hacer, pero también necesitamos invertir diría el principio de Pareto, ¿va? Pareto, este italiano, dijo algo bien interesante. Él decía, el 80% de mi tiempo lo tengo que invertir en el 20% de las personas que me darán el 80% de los resultados. Nosotros a veces invertimos tiempo en lo que no nos va a dar ningún resultado y en lo que deberíamos de invertirle el dinero, los recursos, todo, la gente, en eso no lo hacemos. Las iglesias evangelizan poco y dice, el Espíritu Santo es nuestro consolador y todo, que me consuele y que me ayude, pero no, también me capacita para salir a hacer el trabajo. Entonces, es un asunto de enfoque también que tenemos que hacer. Pero definitivamente necesitamos un cambio de paradigma y nos surge volver al principio, volver a ser de la primera ola. Y sería bueno aclarar lo del ministerio apostólico que desde finales del siglo XX se ha habido una reforma del ministerio, del oficio apostólico en la iglesia y muchos se han adherido a este movimiento donde el apóstol es alguien que es como un papa, es la última palabra. Y la gente habla del apóstol como mi apóstol, ¿no? Y ellos, es el título más que el servicio en la obra. Y pienso que ese se diferencia del apóstol de Efesios 4, donde sencillamente es un siervo, es un enviado, es uno que planta la semilla, que planta iglesias. Pero es importante porque yo creo que en el neopentecostalismo este oficio apostólico también ha dado un auge, ¿no? Y por la palabra apóstol a veces nos confundimos de qué apóstol habla. Y no, realmente no está hablando del apóstol de Efesios 4, quien es un siervo como el evangelista, el profeta, el maestro y el pastor. Está hablando como del apóstol, como de alguien mucho más grande. Precisamente lo que acaba usted de decir, pastora, que cuando él mismo encarna la posición de apóstoles y porque lo que él habla es palabra de Dios, como decía ayer, lo que decía un fulano ahí, esto dice la Biblia, es lo que Dios habló y lo que yo digo es lo que Dios está hablando hoy. Entonces, él está haciendo que su palabra tenga el mismo nivel que la escritura y entonces eso se llama herejía con todas las letras mayúsculas. Entonces, ese es nuestro problema, que a veces el individuo nos pasa como en la entrada triunfal. El burrito, cuando miraba que le estaban tirando al Señor la palma, pensaba que él era el que estaba recibiendo y el burro se estaba equivocando. Y a veces eso nos pasa con muchos ministros, que al llamarnos ministros, ministerio, es alguien que va a servir. Y el ministerio, el servicio en el Nuevo Testamento, el mismo Señor dijo, en mi reino no será como hacen los de afuera, que se enseñorean de la gente. En este reino, el que quiera ser grande tendrá que ser un diácono y el que quiera ser primero tendrá que ser un doulos. Es decir, está marcadísimo lo que él tenía que hacer. Y nosotros lo tenemos al revés, ¿verdad? Tenemos como que ser pastor o ser, claro, hay una deferencia normal que debe existir de respeto con los pastores, pero nosotros los pastores somos sencillamente servidores y el apóstol también. Yo llegué a un círculo el otro día aquí a un lugar y me encontré con uno de esos apóstoles y yo estaba sentado y el apóstol pasó enfrente de mí y se regresó y me dijo, cuando yo pase usted se pone de pie. Ya, Dios.
Este amigo, dije yo, ¿qué le pasa? Ese sí hay que expulsarle unos cuantos demonios, ¿no? O sea, carga la cabeza inflada, él piensa que es lo que es, ¿no? Entonces, solo me sonreí, nada más. Pero la verdad es que tenemos un problema de apostolitis en este tiempo, tanto de los que piensan que son lo que no son, ¿verdad? Y también nosotros a veces tenerle temor de entrarle a esos temas. Yo, que pararse enfrente de quien quiera, cuando uno tiene la educación y el poder del Espíritu Santo, podemos corregir y ayudar a que nuestra iglesia camine por el camino que debe andar y no dejarnos llevar tanto de lo que está pasando ahora, porque ahora mismo sí tenemos problemas, pero no significa que no podamos enderezar el barco. Sí, bueno, en el plan de cambiar y de proteger, eh, en la cuadrangular, hace unos años, 2015 se hizo una evaluación a nivel global, no sé si sabes de esa evaluación, que reveló los puntos débiles que nosotros como Iglesia Cuadrangular tenemos. Seguro otros también firmarían ese documento, que somos débiles en hacer discípulos, Sí, también usted me tenemos comentó. nuestra debilidad en desarrollar líderes, mejor dicho, estamos fallando en lo que es la enseñanza del Espíritu Santo, específicamente el bautismo con el Espíritu Santo y la administración del Espíritu Santo. Y el último punto que salió a la luz también era que tenemos unos vacíos doctrinales serios. A raíz de eso, el Concilio Global eh, llega y toma una decisión y quiere atacar eso con lo que se llama el EDL o el DLT, el Discipleship Leadership Training o equipamiento para el discipulado y liderazgo, donde pues una sí, el motor es crear una cultura de discipulado, porque obviamente el discipulado lo hemos reducido a un par de cursos y no a una cultura, una dinámica que se dé en la iglesia. Y naturalmente se están creando algunos módulos para responder a unos vacíos doctrinales, que eso no reemplaza el libro de fundamentos de teología, y se ha tratado de empujar esto. Ahora, 2015 a 2023, y uno mira lo que es el mundo, específicamente Latinoamérica, y dicen que en Latinoamérica hemos avanzado más que en cualquier otro lado. Entonces uno dice, ok, estamos aquí en una situación bien complicada, tenemos unos desafíos, el neopentecostalismo obviamente nos está afectando tremendamente, tenemos divisiones en la iglesia en Latinoamérica por ese tema, eso no lo podemos negar, tenemos que ser muy abiertos a eso, estamos siendo, sí, ahí hay una avalancha de eso y los clásicos somos, bueno, de alguna manera mal vistos. Y entonces aquí viene el DLT, el EDL, y está tratando de crear una cultura, ayudarle a la gente a cambiar, pero como ya se decía, iglesias grandes tienen un montón de dinero, libros, televisión y todo esto y invaden la región y nuestras iglesias no quedan exentas de esa invasión. Y aquí venimos nosotros y tratamos de sostener esa avalancha o de aún irrumpir en todo esto y traer, digamos, un cambio o sostener lo que es lo equilibrado, diría yo. Entonces, en la tercera ola usted mencionaba que habían líderes carismáticos y lo que hemos encontrado es que para ver un cambio en una región entera o en una nación necesitamos lo que llamamos agentes catalíticos o gente catalítica, ellos que llegan y irrumpen porque son reconocidos, tristemente, pues no podemos sin alguien quien tenga una voz y ¿cómo se dice? Una claridad. Y ha sido difícil encontrar esos agentes catalíticos, eso hay que decirlo. ¿Qué podría decir en cuanto a eso? Porque yo digo, oye, vivimos en una situación bien delicada, el mundo está en tormenta, la iglesia está en una situación donde uno llega y piensa,
¿Será que nosotros sí vamos a marcar la diferencia en este mundo? ¿Somos luz? ¿No somos luz? Porque estamos enredados en un par de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Dónde tenemos o cómo conseguimos la gente catalítica? ¿Cómo podemos promover todo un movimiento fuera de confiar que el Espíritu Santo nos va a ayudar y va a ser como el promotor de esto? De todas maneras, usa Dios hombres y mujeres para poder avanzar eso. ¿Qué dirías a eso? Me da mucha, yo creo que la gente la tenemos, creo que tenemos gente buena, pero muchas veces el programa de la denominación de esta y de otras que conozco, a veces va por caminando en un sentido dirección al revés. Yo la otra vez decía que a veces hasta los líderes que nos dan son líderes que juegan a perder. De una vez, no hay planes, no hay cuestiones puntuales. Yo no me siento en un comité o hago un trabajo si no tengo un plan de trabajo. Yo quiero tener un plan de trabajo hacia dónde voy. Y estas discusiones yo puedo imaginar que deberían de ser las que vengan a primar la cúpula, ¿no? Porque como dice el texto, como el aceite dice que es derramado sobre la cabeza, desciende sobre la barba y pasa hasta la vestidura y a los bordes. Pero el aceite no camina de los bordes para la cabeza, camina de la cabeza para el borde. Entonces, creo yo que la gente la tenemos y vamos, no voy a decir que todos, pero muchos de nuestros líderes que están en posiciones estratégicas o no han entendido cuál es la bronca que tenemos enfrente, porque estamos perdiendo. En Estados Unidos no es que tiene un problema de que no estamos evangelizando, no es solamente ese problema, es que desde octubre del año 2012 somos minoría los evangélicos en Estados Unidos, 48%. Para el 15 estábamos en el 45. Antes de pandemia estábamos en el 42. Y algunos esperando el anticristo. Y un virus hizo que el 50% de la gente dejara de ir a la iglesia. Y yo digo, y si de verdad viniera ese fulano de tal, yo no sé si vamos a quedar hasta pastores en las iglesias, ¿verdad? Porque tenemos un desafío. Y la iglesia en general está en un activismo tan pero brutal. Estamos de actividad en actividad y todas están bonitas, pero ¿dónde está el proyecto de fondo de la iglesia? Y las personas que nos pueden ayudar muchas veces son las que ponemos a un lado. Las personas que pudieran sacarnos de las broncas. Miren, y se los digo con respeto, en muchos lugares a mí no me dan pasada. ¿Por qué razón no me dan pasada? Porque me han tratado de soberbio, un teólogo soberbio, que yo solo estudio soy, que ya te va a citar un libro, que ya te va a mandar a estudiar, que ya te va tal y tal. Pero ¿y qué otra cosa puedo hacer? Pero muchas veces a personas como yo no les permiten porque no andan en el espíritu. Yo no sé en qué espíritu quieren que ande. Pero creo que hay en Latinoamérica y en el mundo gente buena. Solamente es de abrir un poquito. Es como el pastor que dice, no tengo quien me ayude en la computadora. Basta que mire uno de esos chamacos que tiene ahí en la iglesia. Hay un montón de gente que puede servir, un montón de gente que está abierto a poder hacer el trabajo. Yo creo que hay gente, yo creo que la gente está ahí, pero necesitamos tener un proyecto de trabajo que nos ayude a comprender esto. Imagínense que esta discusión, en vez de que la tuviéramos para una clase como comprensión, estuviéramos pensando en replicarla a nivel general con los líderes principales, de señores, esto es lo que nos está pasando, ¿qué hacemos? Dirían en el texto, ¿verdad? Pues busquemos varones de buen testimonio, llenos de fe, que tengan la suficiente calidad académica para que nos ayuden y entonces vamos a hacer esto y tal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a trabajar de arriba para abajo, pero ahora mismo no es aún esta misma reunión es del borde para arriba, excepto el hermano Andrade que está hasta arriba, ¿verdad? Pero esa es mi opinión y lo digo porque amo a mi iglesia, ¿ok? Yo amo a mi iglesia. No está hablando alguien que está criticando de afuera, no, yo la amo a mi congregación. Y a veces me he sentido frustrado cuando pensando en esa pregunta,
no exacta como la hace el pastor Otremba, pero pensando en lo que podemos hacer, mucha gente que pudiéramos ayudar a que la cosa pueda paliarse, a veces no les dan oportunidad, pero lo único que me ha quedado a mí es decir, bueno, yo no puedo cambiar la denominación, no puedo cambiar ni el distrito, ni la región, ni nada, pero sí puedo cambiar la realidad de mi congregación local. Entonces, eso es lo que hago. Sin embargo, qué lindo sería que pudiésemos, muchos que sí tenemos dentro de la iglesia, que sí han estudiado, que están trabajando, eh, traer a esos catalíticos y decir, vamos a cambiar esa realidad solo con capacitar a la pastoral y meterlos en una educación continua de entender qué es lo que tenemos que hacer. Yo les aseguro que 5 años como máximo, la realidad de nuestra denominación habría cambiado, aún dándole respuestas mucho antes que eso. Pero en 5 años tendríamos una iglesia duplicada, una iglesia renovada, una iglesia, yo tendría maestros trabajando clases, todos. Miren, me asombró, por decirles algo, un adventista que estudie su clase del séptimo día en Los Ángeles y se va a Italia y la otra semana la estudia, allá sigue la lección número 2. Y si luego va a la Argentina, toma la 3 y tal. Hay una cohesión mundial en esa denominación. Los testigos de Jehová son iguales, pero un cuadrangular que el domingo vaya a la iglesia del pastor Otremba y el otro vaya a la iglesia de Hugo y la otra vaya a la iglesia del pastor Humberto y la otra vaya a la iglesia del pastor Andrade, va a oír 4 sermones que no están conectados el uno con el otro en nada. Y me estoy metiendo yo también todos aquí porque todos llevamos nuestro mundo y nuestro rollo, pero no hay cohesión. ¿Qué es ser cuadrangular? En una reunión de pastores surgió esto y entonces están dos ahí, hay un unitario y un trinitario, pero dándose con todo, que así, que no. Y me fui a meter, yo miré que pues, yo conocía a uno de ellos y lo fui a saludar. Y dice, dice, ¿de dónde salió? ¿De dónde eres tú? Yo soy cuadrangular. Miren, dice, vos unitario, yo trinitario y este cuadrangular. ¿Y tú de dónde saliste, cuadrangular? Y le digo, mi papá era unitario y mi mamá era trinitaria y yo salí cuadrangular porque es una locura lo que vivimos nosotros dentro de la iglesia. Y digo, ¿por qué no podemos tener un sentido de dirección, una cohesión que nos ayude a todos? Yo creo que eso es posible, pero se necesita que esas cosas y esas ideas vengan de la cabeza. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, pero queremos también escuchar al pastor Humberto, por favor. Pastor Humberto, antes de cerrar. Lo que yo he visto y lo que yo he pasado a través de los años en nuestra organización es que hay, no sé si, sistema, ¿cómo lo dices en español? Es, Sí. es es un problema sistémico que tenemos, porque yo he hablado con varios líderes del movimiento, hemos tenido discusiones, y cuando viene la respuesta de ellos, es lo que me han dicho hay un temor que yo he percibido en ellos. Lo que me han dicho, no, si digo esto que tú estás diciendo, me van a crucificar, van a dejar de dar los diezmos, van a dejar de dar ofrenda misionera, y todo, hay un temor de perder algunas cosas que no tienen el valor que tiene el hablar la verdad, el hablar las cosas para corregir una situación. Am, es, es, eh, es un temor. Como misionero, yo estuve trabajando con varios directores. Y una de las cosas que veía es que un director, teníamos las discusiones, veíamos los problemas, veíamos, bueno, esta es la solución, pero no hacíamos nada al respecto. No se implementaba ninguna solución. Venía otro director, discutimos el mismo asunto, sacamos la solución, pero no se hizo nada.
Entonces, es una pasividad, es un temor a perder dinero, a perder ofrendas, a perder la imagen personal. En fin, yo creo que, como dices Hugo, tenemos personas buenas, pero que no tienen la plataforma o no se les da la plataforma para decir las cosas. Y, y, y bueno, es orar y es hablar y tener discusiones con los líderes y ver si alguno de ellos que tiene la plataforma o se le da la plataforma puede sacar todas estas cosas, pero perder el temor. Hay otro de los problemas que yo veo es que hay mucho narcisismo en todos nosotros. Es el cuidarme a mí mismo, es eh, el ser yo importante, el ser yo reconocido, todo este tipo de cosas, en lugar de, hablando, por ejemplo, los 5 ministerios de Efesios, muchos nos enfocamos en la personalidad y en el título en lugar de ver la función. La función es de servir al cuerpo de Cristo. La función es de equipar, pero no hablamos mucho del equipamiento, hablamos del título, pero no de la función que debemos estar haciendo. Y todos los 5 se les da la misma función, equipar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Y es la obra, la misión de Dios en la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo pueda cumplir la misión de Dios al mundo. Y quería añadir algo, Pastor Humberto, usted mejor dicho da en el punto, porque al final es que el pastor humano frente al mundo que lo rodea, al lugar donde ejerce su llamado, se hace las preguntas y obviamente los indicadores que marcan que lo está haciendo bien, ¿de dónde vienen? Y ahí es donde viene la crisis principal. Es que a veces tratamos de ver como que el pastor está allá batallando y él piensa que la iglesia exitosa es la que más miembros tiene. Y entonces uno oye expresiones de pastores diciendo, esa conferencia no me hace crecer la iglesia. Ese, ese profesor no me va a hacer crecer la iglesia. ¿Qué me va a hacer crecer la iglesia? Deme lo que me va a hacer crecer la iglesia. Y no lo juzgo, es que está frente a una realidad donde pierde todo el tiempo, entonces quiere verse exitoso y qué valores son los que va a tener como exitosos. Y finalmente ahí es donde está la verdadera crisis. Claro, eso genera temores. El narcisismo de los que presentan los indicadores de éxito nos tiene agobiados, porque entonces si ese es el éxito, todos somos unos perdedores. Y ahí estamos. Estas discusiones tienen que seguirse dando. Y gracias, Pastor Claro. Humberto, por ponerlo de frente. Y es una de las situaciones es que necesitamos ver lo que Dios nos está diciendo a nosotros que necesitamos hablar o hacer. Por ejemplo, cuando Dios llama a Ezequiel, le dice: Ezequiel, te voy a mandar a un lugar, va a ser muy difícil. Dice, puede ser que te crean. A lo mejor te creen, a lo mejor no te creen, pero tú sé fiel a lo que yo te diga. Y ahí es donde fracasamos muchos de nosotros. Por temor o por lo que uno quiera. Y Ezequiel es enviado al pueblo de Dios. No está siendo enviado a otras naciones, a los inconversos o a los incrédulos, bueno, los incrédulos dentro del pueblo de Dios. Y muchas veces necesitamos esa persona que Dios llama para hacer eso, que si Dios le da plataforma, que lo presente. Y si me creen o si nos creen bien y si no nos creen, bueno, nuestro llamado es ser fiel a Dios. Seguro. Amén. Y ese debería ser el valor principal con el que se mide el llamado, el ministerio, el éxito, no Así es. la cantidad de seguidores o de...
No, muchísimas gracias, doctor Aldana, que nos haya aceptado esta invitación en medio de todas sus ocupaciones, todo su trabajo nos ha aceptado y muchas gracias porque realmente a través de estas enseñanzas nos capacitamos y personas como usted que estudian y que indagan y crecen en la palabra de Dios y que la puedan transmitir. Y yo creo que esto es muy bueno para que también yo los invito a todos, ¿no? Mientras ven estos videos, transmitamos, compartamos, porque a veces no, si no tenemos conocimiento y no tenemos la información correcta, nos podemos desviar y confundimos y hacemos mezclas teológicas, ¿no? Entonces, esta clase es muy, muy buena. Entonces, yo le doy muchas gracias al doctor Aldana y gracias a los pastores, los panelistas, Pastor Pablo, Pastor Humberto, Pastor Arturo y Pastor Carlos. Que Dios les bendiga y a todos los oyentes. Qué bueno que estemos estudiando y qué bueno que compartamos y qué bueno que sigamos adelante y que esta clase nos haya dejado preguntas y nos ayude a buscar la palabra de Dios y nos ayude a seguir creciendo. Y recuerden, más y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que Dios les bendiga.